Agradecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana el habernos invitado al 21 ciclo virtual de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. El tema que presentaremos es depreciación, el cual fue elaborado por la doctora Eva Cristina Rodríguez Jiménez, el doctor Alberto Sapierdán Rodríguez y el doctor Jesús Rodríguez Franco. El objetivo es explicar el concepto de depreciación y la aplicación del modelo matemático de la línea recta. La depreciación. ¿Cuándo ocurre la depreciación? Cuando se adquiere un activo fijo y éste comienza a perder su valor al transcurso del tiempo. A esta pérdida de valor se le conoce como depreciación. Es decir, los activos fijos reducen su valor desde el momento en que son adquiridos o se ponen en servicio. Cuando se ponen en servicio normalmente surge por descomposturas, por desgaste, pero también existen otros que se deben a los cambios tecnológicos. La depreciación se debe principalmente a tres causas. La primera, las causas físicas, son los motivos de la depreciación, es decir, este bien pierde y se deprecia debido al uso, al desgaste, la acción de los elementos naturales o la combinación de estos. Como unos ejemplos tenemos lo que son las casas, los edificios, principalmente son los que sufren mucho deterioro porque como se encuentran a la intemperie, entonces aumenta la corrosión, ¿sí? Dentro de sus tuberías, dentro de las instalaciones de luz, de agua, ¿sí? Entre otras causas. En el caso de desgaste producido a un bien por su uso, como puede ser un refrigerador, un automóvil, una camioneta, un elevador de un edificio, maquinaria, como por ejemplo un torno, ¿sí? Una inyectora de, de pintura, una inyectora de plástico. Entonces todas ellas van sufriendo a transcurso del tiempo un desgaste por su uso, pero también hay que recordar que la corrosión dentro de estos productos también es importante. Ahora, ¿cuántos de estos productos también se ven afectados por que están expuestos a la intemperie? Entonces, esas son una de las principales causas. La otra, la insuficiencia. La insuficiencia se presenta cuando un activo no puede cubrir o alcanzar a hacer frente a las necesidades que se le piden. Por ejemplo, en una pequeña empresa de ensamble de bolígrafos con una maquinaria que tiene capacidad de ensamblar 6.000 bolígrafos por día, la capacidad actual de ensamble es suficiente para cubrir las necesidades actuales de demanda y de venta. Pero esa misma empresa, a partir del año entrante, al firmar un nuevo contrato, se ve obligada a duplicar su producción. Entonces, existen dos formas para que pueda cubrir el requerimiento que se le está pidiendo de productos. Una de ellas es sustituir la máquina que tiene actualmente por una de mayor capacidad o comprar otra de igual capacidad a la que tiene y con estas dos cubrir la demanda. El tercer caso es la obsolescencia del activo. La obsolescencia del activo se debe a que éste sufre un desgaste mínimo de un periodo a otro, pero el activo fijo sigue trabajando. Desde luego, hay ocasiones que algunos productos su desgaste no es mínimo, sino también se ve influenciado mucho por el uso y ese desgaste puede aumentar. Y esto nos obliga a que al transcurso del tiempo
se deberá sustituir por un nuevo activo. Y ese nuevo activo, como es más moderno, va a tener una nueva tecnología. Por lo tanto, debemos entender que debe ser más eficiente que el que habíamos adquirido anteriormente y por lo tanto lo debemos de sustituir. Por ejemplo, el equipo de cómputo y sus periféricos, los trenes del sistema de transporte colectivo del metro de la Ciudad de México o del tren suburbano, las cámaras de vigilancia de la ciudad, el alumbrado del centro de trabajo, también puede ser el alumbrado público, pero aquí hay una excepción en cuestión de la obsolescencia de los activos, que son los terrenos, en donde los terrenos nunca van a perder su valor. Al contrario, se va a ver, ese valor va a aumentar al transcurso del tiempo. ¿Qué entendemos por el concepto del valor del bien adquirido? El concepto del valor del bien adquirido, este lo vamos a registrar en los libros como uno de los activos fijos en el balance general. Es con efectos de tipo contable. La depreciación del equipo también se registra en libros en forma anual. Los cargos de depreciación anual los va a determinar el gobierno. El costo del bien o servicio que tiene un activo fijo es de gran importancia para la empresa. Conocer ese valor desde el punto de vista contable del bien o del servicio que tiene el activo fijo adquirido. Entonces, la empresa debe de conocer exactamente ese valor, porque hay que recordar que lo tenemos que reportar en los libros, ¿sí? Y al transcurso del tiempo, como se va a ir depreciando, también lo vamos a tener que ir registrando, ¿sí? Entonces, como lo vamos a tener que ir registrando esa depreciación, esto va a permitir determinar la vida útil que tiene para reemplazarse por uno nuevo. Esto origina que se genere un costo adicional conocido como costo de reemplazo. Cuando nosotros adquirimos un bien, cada año va a tener una depreciación que va a ser registrada en libros. Pero va a llegar un momento en el que nosotros tenemos que reemplazarlo, ya sea porque se dañó el equipo y ya la reparación es mayor al 50% del valor del mismo, o porque en un momento determinado se fija con anticipación la fecha de reemplazo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros los tenemos que quitar de operación, esto nos lleva a un costo adicional para poderlo desmontar, ¿sí? Y también otro costo para poder instalar el nuevo equipo. El reemplazo del activo fijo, vamos, cuando se adquiere un activo fijo, ya habíamos mencionado que al transcurso del tiempo se va a perder, ¿sí? Su valor se va a ir desgastando y entonces tenemos la necesidad de reemplazar. Pero para poderlo reemplazar, nosotros tenemos que crear un fondo de reserva para depreciación. O sea, vamos a ir juntando el dinero para poderlo reemplazar en el momento en que se llega a descomponer o llegue a su vida útil. Y en ese instante adquirir otro. Entonces, este fondo de reserva para depreciación
con el cual cuenta la empresa, lo vamos a utilizar para poder adquirir otro nuevo y sustituir el antiguo o el que se dañó. ¿De dónde sale el fondo de reserva para depreciación? Se forma aportando una cantidad de dinero fija que proviene de las utilidades de la empresa cada año. Para calcular la depreciación de los activos fijos existen varios métodos. El método de la línea recta, el método del porcentaje fijo, el método de suma de dígitos, el método de unidades de producción o servicio, el método de fondos de amortización. Para poder estudiar la depreciación debemos de tener conocimientos previos de interés compuesto, anualidades, y entonces sí poder entrar a estudiar cada uno de los casos que anteriormente habíamos mencionado, como es el método de línea recta, porcentaje fijo, suma de dígitos, unidades de producción o servicios, fondos de amortización. El método que vamos a tratar aquí es el método de la línea recta. Recibe ese nombre porque al graficar el tiempo contra el valor en libros o contra la depreciación acumulada, se obtiene una línea recta. Ventajas del método de la línea recta. El método de depreciación de línea recta es el único aprobado por la Secretaría de Hacienda para cumplir con las disposiciones fiscales. Es el método más sencillo de todos para calcular la depreciación de los activos fijos. Ese método tiene como característica principal que la depreciación anual de un activo fijo es constante para cada año de su vida útil. En cada año, esta siempre va a ser la misma. ¿Sí? Si el valor de depreciación anual, por ejemplo, es de 10,000 pesos y la vida útil del activo fijo es de 6, entonces durante 6 años su depreciación será de 10,000 pesos. Esta nunca va a cambiar. Las debilidades del método de la línea recta. La depreciación real es diferente a la encontrada en el método de la línea recta, puesto que los bienes se deprecian más rápido en los primeros años y menos en los últimos años de su vida útil. El valor de compra del activo fijo no es igual al de reposición. Esa diferencia se debe a la inflación como principal causa. También los avances tecnológicos son un factor que intervienen con esa diferencia. Aquí es importante mencionar que algunos activos fijos, el desgaste es muy rápido en los primeros años, ¿sí? Y ya en los últimos, el desgaste no quiere decir que no sea muy rápido, sino que va siendo un poco menor. No es tan fácil en un momento determinado entender que el comprar un activo fijo en poco tiempo se deprecia rápidamente. Desde luego, la mayor parte de las personas saben que cuando compran un automóvil, una motocicleta, el valor del mismo en muy poco tiempo
se va a depreciar rápidamente. Conforme transcurren los años, esa depreciación se vuelve más lenta. Pero también cuando nosotros pensamos en cambiar ese automóvil o esa motocicleta y queremos adquirir una nueva, el valor de la nueva motocicleta es mayor que la que habíamos comprado anteriormente. ¿Cuánto mayor va a ser? Pues va a depender mucho de la inflación y, y también de la demanda del nuevo vehículo y o de la nueva motocicleta. El cálculo de depreciación. Vamos a utilizar dos expresiones. La primera es la depreciación por año y se calcula haciendo la diferencia del costo original menos el valor de desecho. Todo ello dividido entre la vida útil. Desde luego, esta está dada en años. Es importante fijar también la base de depreciación, que como ya lo mencionamos, es el costo original menos el valor de desecho. La simbología que utilizaremos dentro de estos modelos matemáticos. El problema, los hermanos Hernández deciden instalar un taller mecánico como un negocio familiar. Ellos realizan una inversión inicial de 150,000 pesos. Estiman que la maquinaria y el equipo adquirido, si se deprecie en 10 años. Pero también esperan vender esa máquina y ese equipo en 10,000 pesos. ¿Cuándo? Dentro de los 10 años. Ese valor de 10,000 pesos se va a conocer como valor de salvamiento. Las preguntas del problema son las siguientes. ¿Cuál será la depreciación anual que tiene que reportar Hacienda? ¿Cuál es el valor de reemplazo? ¿Cómo quedaría el cuadro de depreciación para esa máquina y equipo? Entonces aquí hay que construir el cuadro. Entonces iniciamos. Tenemos los datos, ¿sí? Tenemos el costo, 150,000, y el valor de salvamento que se había fijado es de 10,000 pesos a los 10 años. Entonces, aquí obtenemos la base de depreciación que son de 140,000 pesos. ¿Sí? Esto nos va a representar el desgaste acumulado por su uso en un transcurso de 10 años. Ahora, procedemos a calcular la depreciación anual. Entonces, la depreciación anual son los 150,000 menos los 100,000 pesos de salvamento, divididos entre los 10 años. Y eso nos da como resultado una depreciación anual de 14,000 pesos por año. Quiere decir que durante 10 años el equipo se va a ir depreciando 14,000 pesos por año. El valor de reemplazo se obtiene calculando, haciendo la suma de la depreciación acumulada más el valor de salvamento. Entonces, son los 14,000 pesos de la depreciación acumulada durante 10 años más el valor de salvamento, y entonces el valor de reemplazo debe ser de 150,000 pesos. Desde luego, si queremos comprar otro equipo,
Los 150,000 pesos no nos van a alcanzar por la inflación. El cuadro de depreciación para esa maquinaria y equipo lo presentamos a continuación, en donde vemos que se registra el valor en libros, que es el costo de la maquinaria y equipo de 150,000 pesos. La depreciación, como se había calculado anual, es de 14,000. La depreciación acumulada en el primer año también es de 14,000. Y por lo tanto, el registro que hacemos en el libro es de 136,000. Para el segundo año, la depreciación, como es constante, es de 14,000 pesos anuales, pero la depreciación acumulada, si vemos, ya se duplica porque es de 28,000. Pero el valor en libros disminuye otros 14,000 pesos, 114,000 pesos, quedando en 122,000. Y así sucesivamente hasta llegar al décimo año, en el que, como ya habíamos comentado, la depreciación acumulada era 140,000 pesos y el valor del libro en 10,000. En resumen, la maquinaria y el equipo del taller de los hermanos Hernández pierde valor por el uso y el desgaste cada año, 14,000 pesos. En el último año se recuperan 10,000 como valores al momento al vender esa maquinaria y equipo usado. Siguiente problema. La clínica San Juan S.A. compra equipo para quirófano de trasplante de pelo con valor de 150,000 pesos. El administrador espera que la vida útil del equipo sea de 12 años, con un valor de desecho de 10,000. Aquí nos pide calcular diferentes casos. Encuentre la base de depreciación. Calcular la depreciación anual. Valor de reemplazo. Construir el cuadro de depreciación. Construir una gráfica de tiempo contra valor en libros. Construir una gráfica de tiempo contra depreciación acumulada. Entonces, vamos a calcular primero la base de depreciación, en la cual encontramos que la base de depreciación son 140,000 pesos, la cual representa esta base, ¿sí?, de depreciación acumulada con el transcurso del tiempo, los 12 años de vida del activo. La depreciación anual, que en este caso lo vamos a dividir entre 12 y nos da 11,666 por cada año. Entonces, la depreciación anual es de 11,666,67. Es la mínima que se debe de guardar en el fondo de depreciación al final de cada año y así durante los 12 años para posteriormente tener recursos y poder adquirir una nueva. El valor de reemplazo se obtiene de la siguiente manera: depreciación acumulada más valor de desecho. ¿Sí? Para nuestro caso es de 150,000,04. Ahora, encontramos el valor de libros al final del primer año. Esto nos va a servir, si lo hacemos en forma manual, para poder construir la tabla. Entonces, para el primer año nos queda el valor en libros de 138,333. Para el segundo año, el valor en libros va a ser de 126,666. Así lo seguimos calculando hasta los 12 años. En el año número 12, el valor en libros va a ser de 10,000 pesos, como se había planteado al inicio del problema. Vemos el cuadro. ¿Sí?
La depreciación anual está constante, la depreciación acumulada se va incrementando al transcurso del tiempo, mientras que el valor en libros se va decrementando al transcurso del tiempo hasta llegar a lo que es el valor de desecho. Y entonces, decimos en el cuadro uno se muestra cómo aumenta la depreciación acumulada y disminuye el valor del libro. En el año 12 el valor del desecho es de 10.000 pesos. Sí, en el mismo año 12 los 140.000 pesos de depreciación acumulada representan la cantidad que debemos de tener guardada en el fondo de depreciación sin generar intereses. Construimos, sí, una gráfica de tiempo contra el valor en libros con apoyo del Excel, la cual nosotros vemos que tiene una pendiente de tipo negativo. Sí. Ahora, en la gráfica 1 se observa que la pendiente de la línea recta es negativa. Eso nos indica que por cada año que transcurre, el activo fijo se deprecia en 11.666,67 hasta el año 12 que alcanza el valor de desecho, siendo este de 10.000. Ahora, para construir la gráfica de tiempo contra depreciación acumulada, también lo vamos calculando para el primer año, posteriormente para el segundo, y lo presentamos. ¿Sí? Ahora, se, se puede observar que la pendiente de la línea recta es de tipo positiva y significa que por cada año que transcurre la depreciación acumulada aumenta en 11.666,67, cantidad que representa el dinero que se encuentra en el fondo de depreciación. Agradecemos mucho su atención a esta ponencia.